Una de cada 4 personas en el mundo padece algún trastorno de salud mental. Depresión y ansiedad son las más comunes y Uruguay no es ajena a esa situación. De hecho, también la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría pone el foco en los niños y en los adolescentes y califica a esta situación de grave en nuestro país. A todo esto también presentaron una serie de medidas buscando la implementación de la Ley de Salud Mental. Ley que el propio Cipriani, una de las autoridades de gobierno, dijo que iba a ser difícil poder cumplir con sus objetivos debido a la situación que está atravesando nuestro país. De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Y este tema tan importante vamos a estar hablando de esta noche aquí en Lado B en vivo en la pantalla de TV Ciudad con la doctora Sandra Romano, que es psiquiatra, docente y además integrante de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Lado B. ¿Cómo está? Un gusto. Muchas gracias. Bueno, recién en la introducción mencionaba que se presentaron una serie de medidas, de recomendaciones para poder implementar la Ley de Salud Mental. Ya vamos a ir ahí. Pero a modo de introducción, cuando hablamos de salud mental en el Uruguay, ¿cuál es la situación? ¿Dónde está puesta la preocupación? Bueno, yo creo que una de las cosas que es importante, cuando uno dice salud mental, habla de muchas cosas a la vez, ¿no? La salud mental es un componente fundamental de la salud general, de la cual, bueno, hay cuestiones a ocuparse en lo que tiene que ver con la promoción, con la prevención, del cuidado de la salud en general. Muchas veces se habla de salud mental cuando en realidad de lo que se quiere hablar son de los problemas de salud mental. Y bueno, ahí podemos decir, hablando de salud mental en nuestro país hay varias cosas, lo que tiene que ver con los problemas de salud mental, lo que son los trastornos mentales en sí, las enfermedades, y lo que tiene que ver con esto que hablaba al principio de, bueno, la ley de salud mental, decir qué medidas tenemos nosotros para atender los problemas de salud mental y cómo está nuestro sistema de salud y nuestro sistema de protección social en general en relación a estos temas, ¿no? Como que son varias cosas a la vez. En relación a los temas de salud mental en general, bueno, es bien conocido, por ejemplo, el tema de las cifras que tenemos en el país de suicidio, ¿no? De conductas suicidas y de suicidios consumados, que no han ido descendiendo. También hay algunos estudios en referencia a lo que es los problemas, los trastornos del humor, los problemas de ansiedad y de depresión, y en relación, por ejemplo, a lo que ha sido el impacto de la pandemia en eso, ¿no? También. Y lo que ha sido el aumento de la demanda de atención, que creo que eso lo notamos en todos los servicios de atención, se evidencia que hay una mayor demanda de atención, ¿no? A veces por problemas instalados ya, por trastornos mentales, otras veces por, bueno, sufrimientos vinculados a diferentes condiciones de vida o cuestiones, ¿no? Existenciales también, ¿no? Uno cuando habla, doctora, del abordaje de esta situación, sí, piensa en equipos multidisciplinarios, piensa en poner el foco en la primera línea de atención, en una mirada preventiva. ¿Eso ocurre hoy acá en Uruguay? Es complejo porque en realidad Uruguay tiene una realidad, en este sentido, tiene como estrategias bastante diversas y coexisten como varias, hay en parte, en algunos territorios, hay parte de la que es atención en primer nivel, pero son equipos que se han ido debilitando también. Sí está planteado en toda la normativa, ¿no? La Ley de Salud Mental del 2017, el Plan de Salud Mental de 2019 y, bueno, y las estrategias que ya se estaban planteando desde antes. Una de las cosas que plantea fundamentalmente tiene que ver con los equipos multidisciplinarios, tanto en el primer nivel como en lo que son los equipos especializados, ¿no? O sea, equipos especializados en salud mental que integren las diferentes disciplinas. Los trastornos mentales requieren abordajes complejos.
y continuados en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos en algunos espacios en Uruguay algunas cuestiones que tienen que ver con un modelo instalado en territorio, pero seguimos teniendo un modelo que se centra mucho en las estructuras sanitarias, lo que nosotros llamamos el modelo hospitalocéntrico, que tiene que ver como con focalizar la atención en el periodo agudo, más crítico, y con una atención intensiva en ese momento y con un seguimiento menos intensivo en lo que es lo longitudinal, ¿no? Y no quizás tanto en la prevención. Digo, y no en la prevención, sí, claro. Lo que pasa es que sí, en salud mental la prevención pasa por, digo, no es tan claro en algunas cosas. Sí, yo diría, promoción de salud general, buenas condiciones de vida, el no consumo de sustancias, todo lo que son medidas como bastante generales, ¿no? Ahí toca un montón de elementos que me gustaría analizar también, sí, porque en esa prevención entran a jugar otros actores. La educación, el deporte, totalmente. Bueno, un montón de situaciones. Pero cuando hablaba de un tema que es muy importante, y es el de las hospitalizaciones, las colonias, el encierro, ahí hay un tema muy delicado también. Sí. Y en eso también es donde ustedes hacen foco en la implementación, la aplicación de la Ley de Salud Mental. Sí. ¿Dónde estamos parados hoy en ese sentido? Sí, cuando hablamos de las internaciones, digo, no estamos hablando solo de del sector público, estamos hablando del sector público y privado. O sea, nosotros en Uruguay, las internaciones, tanto en el sector público como en el privado, mayoritariamente se realizan en lo que son los hospitales especializados, que son hospitales monovalentes, que son las colonias, el Vilar de Bo, las clínicas psiquiátricas de internación. En el interior hay mucho más internación en hospitales generales, pero a nivel privado pasa lo mismo también. Son pocos los lugares donde se internan en las sedes de los sanatorios, ¿no? Entonces, bueno, las internaciones muchas veces se hacen como en estos... Cuando uno dice dispositivos especializados, no es un buen término en el sentido de que lo que son dispositivos de internación que son exclusivamente para pacientes psiquiátricos, que están como por fuera del resto de la estructura. Y que en el caso de las colonias, por ejemplo, además tienen otras características, o del Vilar de Bo también, o de alguna de las clínicas privadas también, ¿no? Digo, o sea, los pacientes muchas veces tienen en la misma institución, residen, digamos, de alguna manera, pasan periodos más prolongados de internación, tienen pocos abordajes de otro tipo de estrategias que apunten más a la inclusión social, a la recuperación, ¿no? Y es imposible si no se piensa en que haya otro tipo de estructuras que faciliten el egreso de internaciones muy prolongadas. Se necesitan casas de medio camino, residencias asistidas, digo, o sea, no, hay una necesidad real y es que las personas con trastornos más graves tienen un menoscabo en su autonomía y requieren un proceso de rehabilitación para el poder ir avanzando en gestionar la vida cotidiana y ganar autonomía. Y eso requiere un abordaje específico, que no es lo que se realiza en el periodo agudo de la enfermedad, que es lo que sí requeriría hospitalización, ¿no? El resto puede atenderse en forma ambulatoria o en centros especializados de rehabilitación. Estamos hablando de los problemas que hay para implementar la Ley de Salud Mental. ¿Cómo tomó lo que dijo Ciprián, el director de ACE, de que no van a poder cumplir con estos objetivos debido a la situación que está atravesando el Uruguay? En las declaraciones de Cipriani creo que además de ese mensaje de que no se va a poder implementar, hubieron algunas otras cosas que dan cuenta de que en realidad los recursos que hay se van a invertir de una forma que es la que no está alineada con la ley. Él habló de transformar el Hospital Vilar de Bo en un hospital de pacientes judiciales, habló de arreglar las colonias y habló de crear un nuevo hospital psiquiátrico. Digamos, estos son todos planteos que justamente no están alineados con lo que plantea la ley. Y además son cosas que ya se han ido, digamos, el arreglar la infraestructura de las colonias es algo que se ha planteado, se ha hecho a lo largo de los años. Y no es eso lo que cambia la situación real de los pacientes. Hay que favorecer que puedan egresar, hay que favorecer que progresivamente en un proceso de desarrollo de otras estructuras puedan ir reincorporándose a la vida en sociedad. Digo que eso es lo que está planteado en la ley y es lo que demuestra la experiencia también. Esto no es un proceso rápido, no es un proceso de un día para el otro, no es se cierran las colonias, no.
se crean las estructuras que posibiliten que la gente haga ese tránsito para la reincorporación a la sociedad, para la inclusión social, para la recuperación de sus derechos. La Sociedad Uruguaya de Psiquiatría junto al Sindicato Médico del Uruguay presentaron hace algunas horas, en el marco del Día Mundial de la Salud, una serie de medidas que apuntan precisamente a mejorar la aplicación de la Ley de Salud Mental. Una de ellas apunta a modificar el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Dónde está puesto el foco ahí? En realidad, ahí lo que se plantea es una cuestión que tiene que ver, o sea, la Ley de Salud Mental y el Plan de Salud Mental y la ordenanza de la Red de Salud Mental, que es del año 2019, plantean la necesidad de la creación de una serie de dispositivos alternativos, que es lo que diríamos que es esa red de salud mental que posibilitaría justamente esta diversificación, este tránsito que tienda a la inclusión social y que brinde una atención más integral que responda a las necesidades de la población. ¿Qué es lo que ocurre? Uruguay es un país con una baja densidad poblacional. Hay territorios en los que digamos, pensar en que hubiera dispositivos para atender las necesidades, dispositivos diversos para atender las necesidades, pensando en prestadores públicos por un lado y prestadores privados por el otro, es muy difícil, porque en realidad la cantidad de usuarios que tendrían serían muy poquitos. Lo que se plantea en el documento es pensar en una red nacional, o sea, la red que se propone, pensarla como una red nacional del Sistema Nacional Integrado de Salud, y que permita la cooperación entre prestadores públicos y privados en función de las realidades de cada territorio. Esto no es, digamos, esto lo estamos planteando así como una estrategia general, pero hay experiencias de cooperación público-privado en muchos lugares del Uruguay y sabemos que puede llegar a funcionar, pero además lo vemos como una, yo diría como la única alternativa para que la red se pueda desarrollar. Por otra parte, lo que se plantea también en el documento es la posibilidad de financiación a través de un fideicomiso. Claro, porque el tema de recursos acá es fundamental, porque se puede hablar de las medidas, el tema es si hay recursos para poder llevarlo adelante. Sí, yo creo que el tema es también qué hacemos con los recursos, ¿no? Como esto que decíamos, bueno, aparentemente se invertirían recursos en arreglar estructuras que según mandata la ley tendría que dejar de funcionar, porque esos recursos no se pueden invertir en crear otro tipo de dispositivos, como ya se ha hecho también, ¿no? O sea, ACET es quien más ha creado dispositivos alternativos. Tenemos un debe importante por el lado de los privados en ese sentido también, ¿no? Digo, no hay centros de rehabilitación que dependan del sistema de salud a nivel de prestadores privados. No hay casas de medio camino. Las únicas casas de medio camino que hay son públicas o son gestionadas por organizaciones de sociedad civil. Entonces, digo, o sea, se necesita pensar en términos de población y territorio. Es decir, bueno, en determinados territorios, ¿qué es lo que se necesita? ¿Quiénes son los actores sociales y los actores del sistema de salud acá? ¿Y cómo cooperamos para poderlo hacer? Porque ahí lo otro que es súper importante es la intersectorialidad. En muchas de estas estructuras no se puede pensar exclusivamente en sector salud. De hecho, eso lo mandata la ley. Hay una comisión intersectorial que está funcionando, que tiene algunas propuestas, que tiene como una estrategia, una serie de documentos con respecto a cómo avanzar en eso también, pero eso sí, ahí sí faltan recursos, ahí no está planteada la inversión. ¿Falta recursos y falta voluntad política, cree? Es complejo. Yo creo que de pronto hay una mirada que no considera lo que son los cambios propuestos en la ley. Entonces creo que en ese sentido que hay opiniones encontradas respecto a lo que habría que hacer, sí. Pero hay que tomar en cuenta que esta ley fue una ley votada por todo el Parlamento y que es producto del trabajo de un montón de organizaciones de la sociedad civil, científicas, de la universidad. Digo, o sea, es un producto realmente muy trabajado y muy consensuado, perfectible sin lugar a dudas. Que hay distintas opiniones sin lugar a dudas, pero lo que no se puede es desconocer la ley. Me quedo con una de sus respuestas cuando apuntaba que esto no es solo un tema de salud, que entran a jugar otros actores,
Porque un tema de salud mental es un problema de la sociedad, no es un problema solo de la persona que la salud es un que problema lo padece. Exactamente. Y yendo a ese punto, ¿nos cuesta hablar de salud mental? Yo creo que sí, y nos cuesta, que además, sobre todo, cuando se habla de salud mental, no se habla de salud mental, se habla de enfermedad mental, ¿no? Digo, o sea, hay una confusión ahí. Usamos un término que es salud mental para hablar de los problemas de salud mental y de las enfermedades mentales, porque a veces cuesta mucho mencionar las cosas por su nombre. Cuando uno dice trastorno mental, muchas veces a mucha gente le choca el término trastorno o el término enfermedad. Pero ahí entramos en una confusión. La salud mental tiene problemas y cuando tiene problemas se puede enfermar. O sea que hay como una necesidad de poder describir bien de qué estamos hablando. Existen las enfermedades mentales que requieren estrategias específicas de tratamiento, pero existe también la salud mental y la necesidad de protegerla, cuidarla y promoverla. Y eso es una responsabilidad compartida. Y promover que la gente que se enferma se recupere también es una necesidad compartida. Y que la sociedad acepte la diversidad que implica las diferentes formas de enfermar o de recuperarse después también. Eso también es un problema social, un tema de importancia social, ¿no? Es interesante ese punto, de enfermarse pero de recuperarse también, claro. Poner el foco ahí. Hay como ciertos prejuicios alrededor de la salud mental o de los problemas de salud mental. Uno de ellos tiene que ver con la medicación. La medicación carga como con una mochila bastante pesada, ¿no? Yo diría, la primer mochila es el diagnóstico, ¿no? El estigma que implica en nuestra sociedad hablar de diagnósticos de psiquiatría, ¿no? Y el estigma es una de las principales barreras para acceder a un buen tratamiento, a una buena y a un buen lugar social, ¿no? Digo, o sea, se consideran ya de por sí los diagnósticos es un problema. Y con los tratamientos también, o sea, se tiende a hablar muchas veces de los tratamientos psiquiátricos como de castigos o de torturas. Como en todo, hay tratamientos que a veces no se hacen bien, sí, en todos lados, pero los tratamientos bien hechos, los tratamientos que están indicados y llevados a cabo en forma adecuada, son necesarios y tienen buen resultado. El tema es que acá necesitamos, esto que decíamos, ¿no? Que la gente acceda a la atención, que existan los equipos, que existan los recursos y que podamos dar un seguimiento en forma adecuada, con los tiempos necesarios a la población que atendemos. Usted es docente y desde hace tiempo se encarga de formar a los nuevos psiquiatras, ¿no? Esto que mencionaba recién del estigma, del diagnóstico, del tratamiento, ¿se tiene en cuenta a la hora de formar a los nuevos profesionales? Sí, se tiene en cuenta, sí. En eso tenemos una experiencia que lleva ya 2013 fue que arrancamos, o sea, va a cumplir 10 años el año próximo, que es un trabajo que empezamos a hacer, nosotros damos clase con los estudiantes de medicina y con los médicos recibidos que están haciendo la especialidad. Con los estudiantes de medicina se empezó a partir de 2013 a trabajar en el tema de estigma, en una parte como de sensibilización, talleres. Cuando se hace el curso de psiquiatría para los médicos generales, se trabaja específicamente sobre el tema de estigma. Y eso se fue avanzando, incluso hay un par de trabajos publicados respecto a qué impacto tiene esto de trabajar con los estudiantes en relación al estigma. Y también hace unos años, prepandemia, empezamos a trabajar con algunos de los docentes de otras disciplinas que forman a los médicos. O sea, que estamos como cooperando en la formación, en incluir el tema de la salud mental en la formación transversalmente. Esto es medio incipiente, no estamos todavía, digamos, como que también la pandemia en eso afectó mucho porque hubo que cambiar mucho la forma de trabajo. Estamos volviendo ahora a algunas estrategias que se habían empleado, pero sí, con el tema del estigma se trabaja. No quiere decir que tengamos solucionado el problema, ¿no? Lejos de eso. Recién hablaba de la pandemia, obviamente que la pandemia condicionó muchísimo a toda la salud, ¿no? Sí. Mucha gente no se pudo atender, no pudo consultar a un profesional. Eso, además de la pandemia, ha generado un montón de repercusiones en la salud de muchas personas acá en Uruguay. Y hablando de cargas, de prejuicios sobre la medicación, las mochilas que se cargan en torno a la salud mental, se cayó el micrófono, pero creo que todavía la seguimos escuchando, iba a que también ha pasado, y es un testimonio que seguramente usted debe haber escuchado más de una ocasión, de pacientes que llegan y dicen, bueno, fui al consultorio, el médico o la médica me dio 10 minutos,
me mandó tal pastilla y casi que ni se le interesó lo que me estaba pasando. ¿Qué pasa con eso? Ahí tenemos varias cosas. Por un lado, en lo que es la organización actualmente, el tiempo de consulta es muy breve, ¿no? Digo, o sea, en algún momento se había aumentado el tiempo de consulta a 20 minutos, ahora estamos otra vez en 15. Es un tiempo muy acotado para que poderle dedicar, o sea, la atención que requiere, ¿no? Incluso en algún momento se planteó, se llegó a instrumentar en algunos lugares, no en todos los lados, que las primeras veces fueran doble turno, ¿no? Digo, o sea, es real, se necesita más tiempo para brindar una buena asistencia y se necesita equipo también, ¿no? En muchos lugares no hay equipo, no se trabaja en equipo, no hay la posibilidad de cooperar entre distintas disciplinas, en poder armar como estrategias de seguimiento en equipo. Digo, eso es una necesidad también. Pero es cierto, los tiempos de consulta son muy breves. Eso es una cosa que es necesario que se cambie. ¿Y es posible en ese tiempo entender lo que está pasando? En 15 minutos, ahí hay una cosa que cambia mucho si es un paciente que uno ya conoce o si es alguien que es una primera vez, eso cambia bastante. Y lo otro que pasa es que también la carencia o sea, los tiempos de espera muy prolongados hacen que muchas veces se pierda el referente, ¿no? O sea, no es lo mismo. Yo para seguir a una persona, si la conozco, si ya la vengo siguiendo desde hace un tiempo, hay un vínculo generado, hay una alianza terapéutica y hay un conocimiento de la situación. Cuando eso se pierde y yo veo población diferente de pacientes y el paciente va a atenderse con el que consigue, digamos, eso se distorsiona mucho también. Entonces tenemos dos problemas, los tiempos breves de consulta, los tiempos largos, las esperas que están siendo bastante prolongadas porque hay mayor demanda que oferta, y por otra parte, digamos, la consecuencia de eso que tiene que ver con perder la referencia, ¿no? Hay temas importantes, por ejemplo, el de los niños, sí, los adolescentes, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias. Le propongo una pequeña pausa y seguimos hablando. ¿Cómo no? En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Tiré el coso. Seguimos en vivo en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando de salud mental. Doctora, recién conversábamos en el anterior bloque sobre la situación que está pasando con los niños y los adolescentes. Se está haciendo un fuerte hincapié en ese sentido, ¿no? Se ha hablado de una emergencia que está atravesando en el Uruguay. ¿Cuál es la preocupación en ese sentido? Bueno, en varias cosas. Una de las cosas que yo le comentaba, digo, yo trabajo fundamentalmente con adultos. En Uruguay la atención de la población pediátrica en temas de salud mental, hay una especialidad específica que es la psiquiatría pediátrica, pero bueno, cooperamos, trabajamos juntos también, ¿no? Una de las cosas que se ha visto, digamos, post pandemia, el impacto de la pandemia en la población joven ha sido muy importante, en los niños, pero también en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Digo, hay algunos estudios hechos, la Facultad de Psicología tiene un estudio interesante hecho en relación a un seguimiento a lo largo de la pandemia con respecto a ansiedad y depresión, y se ve que en la gente más grande fue mejorando, pero en la población joven fue empeorando. Hay un estudio también de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica en la población de personas con trastornos del espectro autista, niños con trastornos del espectro autista, que agravaron parte de la sintomatología que tenía y empeoraron la calidad de vida y bueno, y un importante sufrimiento, ¿no? Digo, o sea, creo que hay un impacto importante de la pandemia en la población más joven en general y en la población infantil. Por otra parte, partimos de una situación de Uruguay que ya tenía cifras bastante importantes en relación a la afectación de la salud mental infantil. Hay un estudio epidemiológico hecho por la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica, que creo que es del año 2008, que mostraba cifras importantes, ¿no? Por eso él mencionaba que
hay una especialidad específica que es la psiquiatría pediátrica que se ocupa de eso, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol, el consumo de otras sustancias en todo esto que estamos hablando? También tenemos cifras muy importantes de consumo de sustancias en general y del consumo. El consumo de alcohol es la sustancia más consumida y los trastornos por abuso de alcohol tienen una alta prevalencia también, ¿no? Y es cierto que además se ha ido disminuyendo la edad de inicio de consumo, que eso también es otro de los problemas importantes. Digo, en el documento este que presentó la Sociedad de Psiquiatría hay un capítulo específico sobre el tema de consumo y que, bueno, de alguna manera se plantea la necesidad también de la incorporación a los dispositivos existentes de la cooperación entre sector público y privado y de pensar como una estrategia que sea más nacional en relación al tema, pensando en Sistema Nacional Integral de Salud, ¿no? Doctora, le agradezco mucho su tiempo y su visita esta noche aquí en Lado B. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, se viene autorreportaje, luego la letra chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.